Y el embarazo supone una experiencia única en la mujer, un proceso en el que se vive cada etapa, cada transformación de ese minúsculo cuerpecito, pero no nos olvidemos de que también como madre estamos contribuyendo a la formación de un nuevo cerebro. Hablamos de ello con Raquel Marín, que es neurocientífica. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, es verdad que en el transcurso del embarazo, la familia, las madres sobre todo, están muy pendientes del crecimiento del bebé, ¿no? De su talla, de su peso, pero pocas veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que se está transformando también o se está generando un nuevo cerebro, ¿no? Sí, y además fíjate, Estíbaliz, que es el órgano que más kilocalorías se lleva. Se calcula que a lo largo de un embarazo solo el gestar una nueva personita genera unas 75.000 kilocalorías en la madre, que tiene que incorporar, además de las suyas, claro. Pues el cerebro se lleva 50.000, es decir, casi un tercio, más de un tercio, más 2/3 del total de todas las kilocalorías. Y eso es porque fíjate que es un órgano que ya hemos dicho alguna vez que tiene muchísimas, 85.000 millones de neuronas, solo de neuronas, más otras células. Y eso lo que hace es que cada minuto, en los 5 primeros meses de la gestación, se fabriquen 250.000 células nuevas por minuto. Eso sería el equivalente a decir que toda la gomera y parte del hierro se están multiplicando cada minuto en población. Entonces imagínate que eso lo que lleva es un gran gasto metabólico en la mamá. ¿Y dónde podemos encontrar ese primer vestigio, Raquel, de que el cerebro ya se está formando en ese ser tan minúsculo, en esa célula? Bueno, pues la verdad es que a partir de esas células madre, que por cierto ahora ya se han encontrado células madre en el adulto, que eso podrían también generar nuevas neuronas ya en el adulto, a partir de esas células madre, digamos que ya el cerebro ya, digamos, tiene su estructura a partir del 5.º mes, que además es el momento en el cual ya percibe, siente, empieza a tener sonidos. Realmente es un momento vital porque ya empieza a percibir a través de la madre las primeras sensaciones en el contacto con el mundo, ¿no? Bienvenido al mundo, ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy casi participando en ese mundo. De hecho, fíjate que ya, si la madre, por ejemplo, es pianista, es bastante probable que ya te empiece a tener más sensibilidad a esos primeros sonidos del piano, o si la madre le gusta comer especias, pues también va a tener a lo mejor más atracción hacia esas especias o más sensibilidad posterior. Es decir, que ya realmente el 5.º mes ya determina que aquello empiece a forjarse como una nueva personita de verdad con sus percepciones. ¿Sí? Y si tuviéramos que establecer una diferencia entre un cerebro adulto y un cerebro que todavía está en el vientre de su madre, o por lo menos de un cerebro de un bebé que acaba de nacer, ¿qué diferencias encontramos? Pues mira, la primera y fundamental es que todavía evidentemente no se ha terminado de forjar, y el cerebro, siendo realmente ávido y abierto a un montón de percepciones distintas, porque al final es el que va a forjar nuestro concepto de vida, ¿no? Entonces va a ser una ventana abierta a un montón de posibilidades, y esas posibilidades son las que van a marcar y determinar un poquito aspectos que luego van a ser casi parte de nuestro inconsciente y que vamos a trasladar. Por ejemplo, si eso también está muy estudiado, si por ejemplo tienes sensaciones ya en el momento del parto, tienes sensaciones de ahogo o de estrangulamiento, o a veces te puedes asfixiar un poco, ¿no? Imagínate, ¿no? Recorrer la salida es terrible. Entonces eso te genera a veces traumatismos que quedan imbricados en ti, y luego de adulto no sabes por qué tienes a lo mejor ciertas fobias que están relacionadas con esos primeros momentos en los cuales ya el cerebro está aprendiendo y diciendo esto es bueno, esto es malo, esto para mí es un peligro o esto no. Es increíble, ¿eh? Sí, sí, y ya quedan ahí como está en esa posición de alerta el cerebro, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el tener sensación de ahogo muchas veces, o la claustrofobia o la agorafobia, o la sensación a lo mejor de vértigo o algo, muchas veces vienen de esos primeros momentos en los cuales tuviste la primera experiencia de esto sí, esto no, y ya queda como en tu bagaje básico y además muy imbricado, ¿no? Hablabas, Raquel, de ese alto porcentaje de consumo calórico que requiere la generación de ese nuevo cerebro en esa criaturita que está en el vientre de su madre. Eso también supone un desgaste para su madre, ¿no? ¿Cómo suplirlo? Mira, uno de los aspectos esenciales del cerebro es que no hay que olvidar que está formado de mucha grasa. Sobre todo grasa insaturada, ¿no? Los omegas, ¿no? Y entonces muchas veces durante el embarazo, si la mamá, por lo que sea, muchas mamás tienen como más asquito al pescado, ¿no? En ese momento, que le gusta más comer pescado, etcétera, que es donde más omega 3 hay. Entonces, muchas veces si no tienen la fuente original de omega 3 necesaria, no solamente para su cerebro, que tiene que mantenerse, sino para el nuevo cerebro, entonces a veces pueden tener déficits en los omegas. Y se asocia en parte la depresión posparto. En un porcentaje importante se asocia también a déficits en mamá de los omega 3 que necesitaba en el momento de gestar el nuevo cerebro, porque en ese momento lo que haces es priorizar
al nuevo cerebro en tus grasas, ¿no? Con lo cual, si no tienes suficiente para tu cerebro, en el medio plazo puedes resentir a lo mejor una cierta sensación, pues eso, de tenerlo un poquito más fragilizado, y uno de los efectos puede ser un estado de ánimo bajo, que no suele ser siempre la suegra, puede ser los omega 3. Bueno, claro, también se habla mucho del hierro durante el embarazo, la importancia del hierro. ¿Cómo influye también en la generación de ese nuevo cerebro? Pues mira, el cerebro consume una altísima cantidad de oxígeno, y fíjate que en el momento del que se está gestando estamos hablando eso de que llega a generar tal cantidad de células nuevas que ya empiezan a respirar. Todas las células necesitan respirar, respiran oxígeno. El oxígeno se transporta en el hierro, con lo cual si te falta la guagua que transporta el oxígeno, puedes tener secuelas. La primera, en la mamá, déficits de hierro llevan, por ejemplo, a tener el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, tienen como calambres por las noches, etcétera. Puede ser por falta de hierro. Y también se asocia en el feto, la escasez de hierro en mamá se puede asociar a tener un coeficiente intelectual más bajo posteriormente. Bueno, y Raquel, cuéntanos también un poco, a partir del alumbramiento, ¿qué ocurre? ¿Qué nuevas experiencias? Porque claro, el bebé o el feto en ese momento viene de vivir unas percepciones en el interior de su madre, en el vientre, pero ¿qué ocurre después? Pues mira, lo primero es el momento del parto, y ahí ya nos metemos con las tripas, ¿no? Es decir, nuestro, por decirlo así, segundo y tercer cerebro, que es la microbiota intestinal. Si el parto es natural o por cesárea, ya estás generando un contexto microbiótico distinto. Por ejemplo, en el parto natural, ¿qué ocurre? El recién nacido se embebe de todo lo que es la flora de la mamá, tanto de la parte intestinal como de la parte vaginal, mientras que si es por cesárea, lo que va a hacer es implicarse más de las bacterias de la piel. Y ya eso genera que tus primeras improntas en la nueva microbiota intestinal sean algo distintas. Luego, ¿qué ocurre? Empiezas a amamantar. Si amamantas con leche materna, ¿no? O si amamantas con leche, digamos, de preparados, ya también generas diferencias. La leche materna del ser humano contiene una altísima cantidad precisamente de omegas, de omega 3, se considera entre 1 y un 3%, que es el más alto que hay en mamíferos. Es decir, la leche materna es la que tiene más omega 3 en mamíferos, porque fíjate que al nacer el bebé tiene un peso de cerebro de más o menos 300 gramos, pero engorda unos 25 gramos al día. Eso es, si tú pesas 60 kilos, significaría que cada día estás engordando 4 o 5 kilos. Imagínate lo que eso significa, es una barbaridad. Y sobre todo lo que va incorporando son esas grasas, ¿no? Para generar sus circuitos neuronales, con lo cual es fundamental tomar, en la medida de lo posible, leche materna, es decir, amamantar con leche natural. ¿Y cuándo el cerebro llega a ese peso final, al peso quizás estándar? Pues mira, se calcula, fíjate, esto es interesante, se calcula que aproximadamente hacia los 3 años de edad, un poquito antes en niñas que en niños, ya tenemos, digamos, el peso final. Bueno, pues es interesante, ¿verdad? En principio porque hay en la evolución, el cerebro femenino parece que tiene una aceleración en el desarrollo, ¿no? También como consecuencia de las diferencias hormonales, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que en el último siglo se ha acelerado el desarrollo final del cerebro. Es decir, que hemos acortado el tiempo final del cerebro en unos 2 o 3 meses. Es decir, que si antes el cerebro final se alcanzaba, el peso final, que luego hay que seguir desarrollando circuitos, ¿no? Pero si el peso final se alcanzaba a los 3 años, ahora pues es a los 2 años, 2 años y medio, 2 años 8 meses, etcétera. Es decir, que se ha acelerado ese proceso y se asocia sobre todo a la nutrición. Bueno, pues interesante, la verdad, este mundo, este paseo que nos ha realizado Raquel Marín por ese vientre de una madre, sobre todo cuando se está generando ese nuevo cerebro. Gracias, Raquel, como siempre. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ti. ¿Sabías que el premio Nobel ha sido otorgado a mujeres tan solo un 6% a lo largo de la historia? Nos vamos con un apunte, una última hora.